Se lo hemos informado durante toda esta jornada. En Brasil fue detenido el expresidente Michel Temer en el marco de la investigación Lava Jato. Los alcances de esta decisión procesal y cómo impacta al Cono Sur lo analizamos junto a Patricio Gajardo, analista político de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián. Patricio, muy buenas tardes. Hola Andrés, Patricia. A ver, esto es como la crónica de una muerte anunciada. Lo habíamos comentado justamente mientras veíamos el despacho de Pamela Araya, porque a Michel Temer, durante su mandato, se dieron a conocer, se filtraron audios que lo entrometían directamente con Lava Jato. Era una cosa de tiempo al final, Patricio, que cayera. A ver, más que cosa de tiempo, era cosa de fuero, porque en el momento... O sea, sacaba el fuero técnicamente. Claro. También es de tiempo. También es de tiempo. No sé, este cuerpo toda la razón, Andrés. Pero además estaba, yo creo que una razón política. Es decir, cuando surgen incluso grabaciones que inculpan al presidente en forma explícita, en la cual se señala a Michel Temer como que estaba involucrado y que recibía dinero, el partido de Michel Temer también, el PMDB, Partido Movimiento Democrático Brasilero, que es un partido que puede ser de centro-izquierda, centro-derecha, depende de las alianzas. ¿Es como una socialdemocracia? Es una cosa extraña, porque es un partido que siempre está en el poder. Piensa tú que es... Un camaleón. Un camaleón, tú lo has dicho bien. Es un partido que se ubica con quien gane las elecciones, porque por algo era vicepresidente con Dilma Rousseff, un partido de izquierda. Posteriormente, Michel Temer, cuando asume la presidencia, por primera vez alguien del PMDB, pasa a ser un gobierno de centro-derecha. Y yo estoy seguro que ahora con Bolsonaro, y de hecho, a pesar que le fue mal en las elecciones parlamentarias al PMDB, va a tender a alinearse con Bolsonaro porque él necesita mayorías parlamentarias. Ahora, es un partido que es un partido pivote. Pero volviendo al tema... Básicamente, aparte del fuero parlamentario que podía permitirse mientras estuviera ejerciendo la presidencia, estaba el tema de que a ningún partido casi le convenía, porque eso fue una decisión de la misma Cámara, una nueva destitución. Ya se había destituido a Dilma Rousseff, estaban las elecciones de octubre del año pasado, entonces estaba Lula ahí en la... Claro, Lula ya estaba listo. Estaba listo para ir a preso. A la cárcel, Y entonces una nueva destitución del presidente Temer, cuando quedaba tan poco tiempo, yo creo que no le convenía a ningún partido. Y eso fue una de las razones fundamentales para respetar el fuero, porque el fuero podrían habérselo levantado, porque se acusaba de que Temer había cometido estos delitos en el momento que era presidente. Por lo tanto, ahí el fuero sí podía ser levantado, a diferencia de que si hubiera cometido el delito antes de llegar a la presidencia, el fuero se le mantenía. Y ellos, digamos, los diputados consideraron, y el Senado también, de que no era pertinente y le dieron mayoría para que se mantuviera en el poder y por lo tanto se hicieran las elecciones y ganara después Bolsonaro. Claro, es alguien que asume como presidente no precisamente por una vía de votación, sino que tiene que ver por el caso particular de Dilma Rousseff cuando fue destituida. Ahora, me parece que es importante poner en contexto y explicar de qué manera estaría involucrado él en este caso, que es un caso que sabemos muchísimo más amplio y que ha afectado a varios países y expresidentes de la región. Primero hay que entender de que en Brasil se ha vivido, y yo creo que es un país que tiene cierta corrupción de carácter estructural, transversal, es decir, no es solamente del PT como se ha planteado o se planteó en su momento como una forma de agotamiento, que yo creo que Bolsonaro surge como una cierta reacción, porque hubo tres administraciones PT y 3 administraciones y media, porque Dilma Rousseff cae antes. Y lo que resulta es que el PT de alguna manera vino a representar un poco una transformación de la élite política brasileña al llegar a un partido de izquierda, particularmente con un hombre muy carismático como Lula. Y su lucha con la pobreza que lucha la pobreza y además un obrero metalúrgico que ha sido un formador de sindicatos en la década de los 80, en plena dictadura militar brasileña, y que llega de muy abajo, sin título universitario, etc. Era una serie de símbolos de un poco la posibilidad efectiva, venida del nordeste brasileño, la zona más pobre de Brasil, y logra, a pesar de todos esos contrapesos y todos esos contratiempos, logra transformarse en un liderazgo, sacar
al menos eso se señala, eso yo diría que es discutible, pero sacar de la pobreza a muchos millones de brasileros. Pero esa salida de la pobreza fue avalada por el Estado para permitir, a través de lo que se llamaba una especie de aval del Estado, al consumo de sectores populares que no tenían acceso a ese consumo. Y eso generó una sensación efectiva de que las personas cambiaban su calidad de vida. Eso no era sostenible, por eso el déficit fiscal que tiene Brasil es enorme, y ya eso se expresó en la recesión con Dilma Rousseff, y no solamente con la recesión, sino que claramente cuando llega Dilma Rousseff en su primera administración, muchos ministros que habían estado con Lula aparecen involucrados en actos de corrupción. El PT entero aparecía como estaba absolutamente involucrado en actos de corrupción. El PMDB, que era partido aliado de Dilma Rousseff, evidentemente, si el PT estaba tan comprometido, era lógico pensar, o por lo menos no ser tan ingenuo pensar, de que no también estaba comprometido porque estaba en el eje del poder y de la toma de decisiones. Si Lula estaba al tanto, y ahora está preso porque según se indica, los jueces así lo hicieron en segunda instancia, de que conocía y tenía la información de todas estas entregas de dinero, pago de soborno, que había recibido en el departamento, ¿sí? Que es lo que primero que se prueba, pero que habían recursos que se entregaban al PT y también al PMDB, y además apareció una grabación, en el caso de Temer específicamente, en la cual aparece él recibiendo por un empresario cárnico, que venda de empresas de carne, en una maleta con dinero, y que eso fue grabado y se entregó digamos, al Congreso como un elemento probatorio. Ahora, eso dependía no de una decisión judicial en ese momento, sino de una decisión política. Y eso fue lo que llevó a que no consideraron, yo creo que los partidos políticos, por la cercanía de las elecciones, que no era el momento conveniente para juzgar a Temer en ese momento. Pero hoy día ya el fuero terminó. La lucha a la corrupción es uno de los baluartes de Bolsonaro, que al menos le permite llegar al poder. Moro es ministro de Justicia, que fue uno de los que encausó justamente a... O sea, era el juez de hierro. El juez de hierro. Y que fue polémico también su paso desde el Poder Judicial. Bueno, fue polémico porque justamente aparecía como un actor que había sido determinante en el encarcelamiento de Lula y que pasaba a ser ministro de Justicia. Entonces era como juez y parte. Se contradecía con la independencia política que se supone tenía, y ahora es muy cercano. Entiendo que viajó con él a Estados Unidos. Así es. Por eso te digo, y es un hombre clave dentro del gobierno de Bolsonaro. Patricio, fundamentalmente aquí centramos a lo que involucra a Miquel Temer. Él habría recibido sobornos de una empresa, contratos con la empresa estatal de energía nuclear. Ese es un tema que involucra a Miquel Temer. Y también otras acusaciones que giran en torno a Argeplan, empresa de ingeniería de su propiedad, que con contratos inflados, contratos simulados en obras públicas, contratos privados irregulares. O sea, hay 10 procesos, por si acaso, 10. Son prácticas que al final se van repitiendo en diferentes empresas. Se usó Petrobras, se usaron diferentes empresas estatales dentro de Brasil. Odebrecht, piensa tú que también a nivel general, que no por lo menos no apareció privada, en este caso específico, pero no me sorprendería que apareciera más adelante. Porque había un entramado, como te digo, hay una corrupción estructural. Es cuando el sistema político funciona en base a la corrupción. Es un modo de hacer las cosas. Es un modo de hacer las cosas y que todos, por lo tanto, lo asumen como parte de una cierta normalidad. Eso es lo que hay que evitar llegar en Chile, que pase en Chile, es decir, que se llegue a una corrupción estructural. Y la única forma de impedir una corrupción estructural es que no haya impunidad frente al proceso de corrupción. Y esto, Patricio, puede fortalecer aún más a Bolsonaro en el sentido que uno ve que toda la, entre comillas, oposición o los que no son de Bolsonaro están sucios y la gente que lo rodea a él, aquí no hemos sabido tantos casos porque tiene que haber, pero está algo más limpio y le puede dar quizás pie a una mayor estatura frente al resto en la lucha contra la corrupción. A ver, Bolsonaro tiene un dilema importante, que tiene que producir cambios de manera rápida, porque no olvidemos que Brasil ya lleva 3, 4 años de recesión y más encima de recesión y de crisis económica, luego de un aumento de la expectativa, porque efectivamente el gobierno del PT, particularmente la primera administración Lula, generó una sensación de que las cosas estaban cambiando. Y no hay cosa peor
para una sociedad que sentir que las cosas van mejor y de repente venirse para abajo. Pero la gente puede decir, a ver, este no roba, por lo menos me quedo con él. A eso es mi pregunta. O incluso asumir, mira, roba, pero yo vivo mejor. Pero cuando roba y más encima se vive peor y eso causa de generar la expectativa, como sucedió con el caso ya con Dilma, pero que se arrastraba con el caso digamos, del PT en general, y no solamente el PT, de todos los partidos, porque está la centro-derecha, está también el PMDB, que aparece ahora, y el Partido Social Liberal de Bolsonaro aparecía como algo aparte, distinto, que rescataba valores tradicionales, como valores conservadores en materia religiosa, la lucha contra la corrupción, mano dura contra la delincuencia en un país que hay un altísimo nivel de delincuencia, particularmente en las grandes ciudades, y por lo tanto aparecía como una persona que viene acá a transformar y a redimir todos los problemas de Brasil que se arrastran de muchos años. Hay un dicho en Brasil que es muy útil, que siempre los brasileños lo dicen, Brasil es el país del futuro y siempre lo será. Como diciendo, bueno, siempre va a ser un país que tiene todo para ser una superpotencia, pero nunca va a llegar a ese futuro. Y yo creo que Bolsonaro dio en el clic en sentir o hacer sentir de que efectivamente las cosas iban a cambiar con su llegada. Ahí el desafío, Patricio, exactamente, porque ya ha ido cayendo las encuestas, un 16% según Ivope. Sí. Está en 34. Tiene que ver en el fondo con haber generado demasiadas expectativas, con que si no se solucionaban antes esos problemas era porque faltaba voluntad política nada más y que esto es algo que se podía resolver y que eso ya se esté notando en esta baja, ¿o todavía falta tiempo para poder hacer ese análisis? Yo diría que se nota cierta falta porque la voluntad política tiene que ir unida con la coordinación y con la capacidad de estructurar la política en resultados efectivos. Y mi impresión es que el gobierno aparece como con tres tendencias que son más o menos contradictorias. Una apuesta que convenció mucho a los sectores de derecha, que es la apuesta neoliberal, y que ahí incluso Chile pasó a ser el económico, Pablo Guedes, exacto, pasó a ser como un referente que dio confiabilidad a un hombre que había aparecido como siempre... los Chicago Boys. Claro. También es de Chicago. No, pero sí es verdad. Sí, uno hace referencia a la dictadura chilena. Sí. Pero esa conversión hacia el neoliberalismo, a los Chicago Boys, fue un proceso como al final, no al final, pero a mitad de la campaña. No era algo consecuente con la figura de Bolsonaro, porque Bolsonaro era más bien nacionalista, desarrollista. Los militares en la dictadura militar brasilera, que va del 64 al 85, no fueron militares neoliberales, fueron más bien militares muy estatistas, desarrollistas, industrializadores, y por lo tanto no eran abiertos al mercado y al mundo. Y en cambio Bolsonaro rompía con eso, y eso le dio fuerza en sectores de la derecha. Por otro lado, aparecía muy conservador en la línea valórica y además muy duro en el plano de la violencia. Están los militares. Y ahí involucrando a muchos sectores militares. ¿Qué es lo que yo noto? Yo noto que como que no hay definiciones en el gobierno. ¿Está como tironeado por tres lados? Está tironeado por los tres lados, no se sabe para dónde va. Y eso le está pasando la cuenta porque hay un alto nivel de expectativa, como dices tú, Patricia, pero no necesariamente. Primero, no tienen mayoría parlamentaria, pero en Brasil se puede conseguir mayorías parlamentarias porque los partidos son muy volátiles. Yeah. Allá es muy común, cosa que en Chile no es común, que se pase partidos de oposición al gobierno. O sea, que los que votaron por partidos que son opositores en el Parlamento más pragmático. Cambian, son volátiles. Pragmático por decirlo así. Entonces ellos no se hacen problema ni consideran eso una tradición, sino que es parte de la dinámica política. Acá en Chile, el que un partido, por ejemplo, se pase al gobierno, pasa a ser oficialista estando en la oposición, tiene un costo y un costo fuerte. Bueno, allá en Brasil eso no es así, es muy común que los gobiernos alcancen mayoría. O sea, entonces ahí ha faltado una estrategia de Bolsonaro para convencer hacia dónde quiere ir y con quién podría gobernar. Por ejemplo, el Partido Socialdemócrata Brasilero, que es la derecha, Partido Socialdemócrata Brasilero, que es la derecha, perfectamente podría apoyar si notara claramente que la apuesta de Guedes de ir hacia una propuesta más neoliberal es realmente un compromiso fuerte. Pero los militares tienen una propuesta nacionalista
desarrollista y por lo tanto no ven con buenos ojos esta apertura en el plano económico hacia el estilo Chicago Boys. Por consiguiente, ahí hay contradicciones y ahí el que debería zanjar es Bolsonaro y mi impresión es que no lo está haciendo. Y eso es lo que está generando la caída en las encuestas. Muy bien, veremos qué es lo que pasa con todo esto. Patricio, gracias por acompañarnos acá esta tarde. Un placer, en serio, a ambos. Muchas gracias, Patricio. Muy buenas tardes.